Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Bueno, vamos a esperar unos minutos a que vayan entrando las personas que os habéis inscrito, que además como tuvimos ahí un pequeño problema con el link que habíamos pasado, me imagino que habrá gente que estará en este momento yendo a su mail a encontrar el nuevo link, o eso espero. Mm. Mm. Bueno, mientras entran el resto, bueno, compartiros que hay una parte, que estamos como muy contentos porque fue algo que decidimos sacar a finales de agosto esta mirada y hoy había suscritas como 115 personas que se habían interesado por el concepto de liderar desde el campo, ¿no? Varias personas obviamente no podían asistir y lo recibirán después la grabación, pero, pero wow, nos sorprendió muy gratamente de que un concepto como liderar desde el campo, que es algo tan nuestro y que al mismo tiempo también esta mirada tan desde el invisible, y cómo, bueno, cómo cada vez estamos más personas en este nuevo paradigma, o por lo menos tenemos el interés o la curiosidad de, de empezar a ver esto que tiene que ver con el campo, con lo no visible, y wow, nos llevamos pues una enorme sorpresa, muy grata. Ha sido una buena vuelta al cole también para nosotros. Ok. Mm. Bueno, también veréis ahí en pantalla que está Santiago Schil, que es la persona que de alguna forma siempre se pone en contacto con vosotros, también a nivel de el mail, es el cuidador de los alumnos y del proceso también de entrada en nuestra formación y de la comunidad. O sea que, Santi, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Bueno, y en este caso, además, bueno, como hemos utilizado un poco ya que le denominamos liderar desde el campo, pues notaréis un cambio también. eh, Habitualmente lo hacemos desde el estudio, desde la oficina, y esta vez estamos haciendo la retransmisión desde mi casa, que de hecho está en el campo, y tengo detrás justo la huerta, el bosque, y entonces ha sido como, bueno, vamos esta vez a intentar ser aún más coherentes, si puede ser, con el propio título. O sea que estamos en el campo y vamos a hablar de liderar desde el campo, que está bien esa doble dualidad que en mi vida también se está continuamente, campo como naturaleza y campo como fuerza invisible. Ok. Recordaros que, bueno, haremos una parte de experiencia también, porque ya sabéis que nos encanta siempre no solamente dar un marco teórico o algunas ideas que nos hagan a veces, pues, quizás algunos insights o replantearnos algunos pensamientos que tenemos sobre el mundo del acompañamiento de personas, equipos, organizaciones, pero por lo tanto, si os voy a pedir que si podéis eso, pues que estéis en un lugar tranquilo, en el que podáis tomar algunas notas de algunas cosas, si tenéis cerca unos posits o algún tipo de papelitos que os ayuden en un momento dado, por si necesitamos identificar alguna cosa, pues también estará bien. Y si no podéis, como si alguno va conduciendo o si no estáis en un lugar, pues tranquilos y sencillamente vivirlo y experimentarlo, que esa es un poco la idea de hoy. Ok. Em, hmm. Ok, pues pasados los 10 minutos de rigor un poco, vamos a comenzar. Em, Santi, te voy a pedir que si en algún momento ves algo en el chat, ¿vale? Como no voy a estar tan pendiente del chat esta vez, que tengo menos pantallas, si ves alguna cosa en el chat que es interesante para compartir o comentar, me la, me la traes, ¿ok? Y Cuento así, con ello, perfecto. y así podemos ir compartiendo también. Mm. Ok. Pues bienvenidas y bienvenidos a este taller experiencia.
Este taller de experiencia surge, bueno, todos los años procuramos generar algunas presentaciones del ciclo. A veces hemos sacado como ideas temáticas, ¿no? Tenéis grabado ya en YouTube, que podéis experimentarlos de nuevo, pues desde algún seminario que grabamos ya después de la pandemia, un par de presentaciones online en el que más allá de compartir todo lo que es el ciclo y demás, siempre tenemos casi siempre ponemos alguna experiencia. Em, y este año surgió el tema de liderazgo, sobre todo porque cuando Facilitación Sistémica se creó, las personas que se acercaban principalmente eran personas relacionadas con empresa, pero que acompañaban externamente, ¿no? Recuerdo que el primer ciclo casi todas las personas tenían que ver con el coaching, con facilitación, con consultoría. Y a lo largo de estos años cada vez se han ido incorporando más líderes y líderes en distintos niveles, desde CEOs de organizaciones, líderes de recursos humanos, managers intermedios, em, muchos al final autónomos, personas que tenemos nuestros propios proyectos y que también estamos liderando a veces, aunque sean proyectos de 2, 3 personas o yo conmigo mismo y mi propio proyecto, porque al final el concepto de liderazgo es algo que está muy en el mercado, muy en nuestro ámbito, y tenemos ya muchas cosas que hablan sobre liderazgo y nos está sorprendiendo mucho como estos últimos años las personas que llegan a nuestra formación y que vienen desde ese rol de líder, todo lo que les aporta la mirada un poco del invisible, la mirada del campo, la mirada de conectar con su cuerpo. Y desde ese lugar fue algo que nos motivó un poco a sacar este taller, ¿no? Decir, oye, nunca hemos hecho nada centrado en el liderazgo, hemos centrado más en pues, el arte de acompañar o la intuición. Ahí surgió esta idea de, oye, ¿cómo podemos compartir algo más centrado en personas que lideran, pero que también puedan inspirar a otros que acompañamos, a su vez líderes, ¿no? Y muchos de nosotros estamos en esa dualidad de acompañar a líderes en organizaciones y al mismo tiempo liderar nuestro propio proyecto. Por lo tanto, quizás el día de hoy pueda ser útil tanto para las personas que estáis en un rol de líder como para personas que acompañáis en un momento dado a líderes, porque quizás os pueda dar una mirada, una perspectiva, bueno, que podáis incorporar de alguna forma en vuestro día a día, ¿no? Sí, entonces desde aquí hay algo que me gustaría comenzar, porque creo que en el tema de liderazgo creo que es como muy importante en este momento hablar de que estamos en un cambio de paradigma. ¿Ok? Em, un paradigma, de alguna forma, lo que es un conjunto de creencias. Son esos límites que nos marcan para definir, de alguna forma, cómo es el mundo, qué gafas tenemos para mirar el mundo. ¿Ok? Y un paradigma lo que nos dice es que, bueno, ante determinado problema hay una solución a ese problema. ¿Ok? Claro, provenimos de un paradigma en el mundo de las organizaciones, en el mundo del liderazgo, provenimos de un liderazgo que tiene que ver mucho o que tenía mucho que ver en su origen con la tarea, con el objetivo, con el control. Y cada vez estamos yéndonos a un tipo más de liderazgo que tiene que ver más con el sentir. ¿Ok? Estamos pasando de que lo que importaba antes era entender, comprender, tener conocimiento sobre, y cada vez estamos valorando más la capacidad de sentir, de percibir, esto que estamos denominando en estos últimos años habilidades, digamos, soft, habilidades más suaves, aunque cada vez yo creo que más personas tenemos la creencia de que esas habilidades cada vez serán habilidades más hard, serán habilidades más centrales en las personas que lideran, incluso en cualquier persona que se acerca a una organización. ¿Ok? La capacidad de sentir es lo que nos va a permitir, de alguna forma, conectar con lo que está ocurriendo. Y hay una evolución, de alguna forma, siempre de un paradigma a otro. ¿De acuerdo? Hay una evolución y a veces, cuando estamos entre un paradigma y otro, que obviamente conviven a la vez, tenemos ese conflicto entre un paradigma y otro. Y a veces este conflicto está empezando a aparecer en las organizaciones, ¿no? Tenemos personas que están muy en el paradigma a lo mejor antiguo de su liderazgo de control, de intentar lo que importa es hacer, de cumplir los objetivos, de lo que importa son los resultados, y empiezan a llegar personas a las organizaciones o empiezan a emerger personas que ya estaban en las organizaciones y que empiezan a tener una voz que tiene que ver con lo que importa, tiene que ver también con cómo estamos, cómo nos sentimos ante esto que está pasando. Y desde ahí tenemos que combinar estas dos miradas.
no se trata de negar el anterior, sino que podamos incorporar el nuevo e ir transitando en ese viaje de un lado a otro, ¿no? Yo siempre digo, como me gusta cuando comparamos desde lo que hacemos nosotros a lo que se podía hacer antiguamente, es como si vamos a un quiropráctico en el que sencillamente nos hace un giro de columna haciendo fuerza para de alguna forma triscar nuestras vértebras, o cuando vamos a un osteópata o a alguien que hace cráneo sacral en el que sencillamente toma contacto con nuestra columna, con nuestra energía que se mueve a través de la columna vertebral, y a través de ahí, desde el no hacer, solamente desde el conectar, desde el escuchar, hace que nuestro cuerpo vuelva a un mejor lugar del que estaba. Por lo tanto, estamos en ese cambio de paradigma. Venimos mucho del hacer y estamos yéndonos a través más del sentir. ¿Ok? Cuando hablamos de organizaciones, y creo que tiene mucho que ver también con liderazgo, aquí veis un poco el viaje. Imagino que algunas de vosotras conoceréis a Frédéric Laloux, en el que su libro En la evolución de las organizaciones nos hace de alguna forma este mapa. ¿Okay? Y por supuesto recordad que los mapas no es el territorio, es sencillamente un modelo, de acuerdo, en el que podemos de alguna forma ver cómo es esa evolución de las organizaciones. ¿Okay? Laloux nos habla de 5 modelos, ¿okay? De 5 paradigmas de alguna forma organizacionales. Un primer paradigma en el que denominamos organizaciones rojas, en el que lo que importa es la autoridad, y un ejemplo, por ejemplo, que él pone es pues obviamente la mafia, o incluso pone una manada de lobos, ¿no? En el que de alguna forma todo lo que sigue, todo lo que tiene que ver con la autoridad. En la organización ámbar hablamos de jerarquía y podríamos poner como ejemplo el ejército o la iglesia, es decir, hay una claridad de procesos, una claridad de funciones, y lo que hay es una jerarquía muy grande, y esa es lo que viene de arriba es lo que importa. Cuando hablamos de una organización naranja, que empezamos a introducir el concepto de mérito, de objetivos, de resultados, empezamos a hablar de las empresas realmente que llevamos los últimos años. ¿De acuerdo? Principalmente hemos estado ahí. Cualquier empresa tiene normalmente esta mirada. Las empresas, si pensamos cómo se crearon, y algunas empresas de hoy en día, incluso se me ocurre como Renfe o Telefónica, que fueron creadas en una época que estábamos aún con el tema de la dictadura, y fueron creadas en base a cómo fueron creados el ejército, a partir de los años 80 empezaron a comportarse como una empresa. Empezaron a valorar, por ejemplo, el tema del mérito, cuando antiguamente tú sencillamente ascendías porque llevabas X tiempo en la organización. ¿Okay? Cuando hablamos de una evolución un poquito más allá, hablamos de una organización verde. El centro de una organización verde es el concepto de comunidad. ¿Okay? Y desde ahí, por ejemplo, una cooperativa o una asociación, una comunidad de alguna forma de personas, tiende esta mirada. Lo más avanzado que Frédéric Laloux nos habla es de las empresas que tienen un modelo turquesa, un modelo TIL. ¿Okay? Cada vez está más esto en boga. Y ahí hablamos de un triángulo que nos propone 3 focos: propósito, autogestión de las personas y bienestar. Sencillamente esto lo podemos ver como un paradigma distinto, cada uno de ellos. ¿Okay? Y no se trata de que una organización obviamente esté solamente en un lugar, sino que se trata de ir incorporando también los anteriores. Es importante que tengamos una claridad de funciones y una claridad de procesos. Es importante que valoremos a las personas que aportan más a la organización. Es importante que tengamos la mirada de comunidad de conjunto, pero también es importante que obviamente el bienestar esté en el centro de nuestras organizaciones y de nuestro liderazgo. Y cuando pensamos en la evolución del líder como tal en estas organizaciones, claro, yo me imagino que este primer concepto, por ejemplo, tendríamos una mirada más de ese concepto de capataz, incluso que podríamos ir a la época del esclavismo, en el que la persona sencillamente es una autoridad ante otras personas. Después hablaríamos de gestores de personas, managers, empezó a aparecer de este concepto en las organizaciones. Cuando vamos a un concepto verde, normalmente hablamos más de un coordinador, y cuando vamos a una empresa turquesa, realmente ese rol de líder es más un cuidador de los procesos, un cuidador de esa conexión con el propósito. Dentro del mundo del liderazgo, ya llevamos años que hemos visto este tipo de conceptos, ¿no? De, por ejemplo, el líder coach, que es un líder en el que es importante que sepas escuchar,
que desarrolles tu empatía, que tengas unos mínimos, unos básicos de comunicación empática, incluso de comunicación no violenta. Eso es muy interesante. Y cada vez más líderes que nos encontramos en organizaciones se han formado, de hecho, en bases de coaching que les han hecho ser mejores líderes, ¿de acuerdo? Después empezamos a tener el concepto del líder facilitador también, que es un líder en el que tiene esa mirada realmente de poder ver un poquito más en la función del equipo, de cómo puedo mejorar las reuniones, de cómo puedo gestionar mejor conflictos, espacios de tensión en las organizaciones, cómo puedo tener una mirada mayor sobre cómo yo utilizo mi poder. Y tenemos también la nueva mirada del concepto de sistémico, ¿no? Una persona que es capaz de ver el sistema más en su conjunto, que es capaz de ver las conexiones, que es capaz de ver el contexto, que es capaz de tomar una mirada, a veces cenital, para poder observar desde fuera su propio equipo y también a sí mismo de qué es lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, este concepto de liderazgo desde nuestro lugar, vamos a centrarnos un poco en qué es lo que aportamos nosotros desde el concepto de facilitador sistémico. ¿Okay? Cuando una persona se forma con nosotros, ¿qué mirada de alguna forma se lleva? ¿Okay? Y por lo tanto, espero que esto también os sea útil para vuestro día a día. ¿Okay? ¿En qué paradigma estás tú y en qué paradigma está tu organización? ¿Okay? Esto es importante aceptar esa realidad, tomar conciencia realmente de dónde estoy yo, dónde está la organización a la que pertenezco o dónde está la organización a la que trabajas, con la que tú trabajas como coach o como facilitador o como consultor. ¿Okay? Porque obviamente a veces intentamos llevar las organizaciones a un lugar cuando están en un lugar mucho más atrás. ¿Okay? Por lo tanto, hacer un cambio de 3 a 7 es algo que obviamente no va a ser real y eso va a obtener de alguna forma un efecto rebote. Por tanto, cuanto más claridad tenemos de dónde está nuestro cliente o dónde estamos nosotros, más conciencia podemos ir tomando para ir dando un paso a paso. ¿Okay? Y aquí en este pequeño esquema, es sencillamente tiene dos líneas. Aquí vemos la resolución de problemas y aquí el paso del tiempo. ¿Okay? Cuando un nuevo paradigma aparece, se resuelven al principio poquitos problemas, ¿okay? Y por aquí es donde aparecen los pioneros de ese nuevo viaje. ¿Okay? Los pioneros, cuando entramos en el nuevo paradigma, a veces tenemos que luchar con un montón de críticas, con un montón de miradas externas que nos dice, oye, la ciencia, el paradigma anterior es X y hay algo que no nos permite cómo avanzar, ¿no? A medida que eso va entrando, que eso va avanzando, de repente se solucionan un montón de problemas con el nuevo paradigma, ¿de acuerdo? Descubrimos un montón de cosas que ayudan a avanzar y llega un momento que el paradigma se estabiliza de alguna forma y ya la ciencia o todo el mundo empieza a reconocer que esto es importante, ¿no? Cuando pienso en las organizaciones, pienso hace 20 años o incluso cuando yo empecé en el mundo de la organización a facilitar, que fue sobre 2010 y a partir de 2015 ya en empresas mucho más grandes, cómo hay personas que aún estaban en el paradigma de, oye, tu yo persona, déjalo en casa. Es decir, aquí no me importa lo que te pasa, no me importa lo que sientes, lo que importa es que tienes que venir y cumplir tus funciones en tu trabajo. ¿Ok? Hoy en día, yo creo que ya si escucháramos eso a un jefe, yo creo que varias de las personas que están en esa organización posiblemente empezarían a pedir trabajo en otro lugar. ¿Ok? Creo que hoy en día ya tenemos cada vez más conciencia de que ya estamos entrando en un paradigma en el que la persona obviamente es una parte de sí indivisible, suyo persona, suyo profesional, y que obviamente conviven. No nos podemos separar porque obviamente no somos autómatas, somos humanos y hay una conexión continua con lo que me pasa a mí y cómo puedo desarrollar mejor, obviamente, mi trabajo. ¿Ok? Por lo tanto, esta es una mirada un poco para entrar y entender dónde estamos, dónde está cambiando de alguna forma esta mirada. ¿Ok? Y tenemos dos conceptos que para nosotros son siempre muy importantes. El concepto de sistema y el concepto de campo. ¿Ok? Hablar de un sistema es relativamente sencillo. Hablar del campo es un poco más complejo. De hecho, haremos en breve una pequeña práctica realmente para poder experimentarlo. ¿Ok? Pero para que tengamos una idea
un poco de el sistema realmente si vemos es un conjunto de puntos, un conjunto de elementos que podemos observar claramente y que podemos ver claramente qué límites tiene ese sistema, quién pertenece y quién no pertenece. Ese sistema suele tener una entidad propia, por ejemplo, obviamente, una organización. Hay una interrelación entre las partes. Normalmente, si afectamos a una parte del sistema, también afecta al sistema completo. Hay un entorno que afecta positiva o negativamente a ese sistema para que pueda crecer o no. Hay una función y un propósito de ese sistema, hay un para qué de alguna forma, ¿ok? Y los sistemas pues, suelen ser diversos, alternan entre el orden y el caos, son imprevisibles. Y cuando hablamos ya de sistemas vivos, ya hablamos más de una adaptabilidad y una capacidad de autoorganizarse, ¿ok? Y aquí, bueno, es una parte como más visible y que ya empezamos a tener un poquito más de conciencia sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de una mirada sistémica, hablamos muchas veces de poder entender todas estas partes, ¿no? Y algunas cualidades más de las que no vamos a profundizar tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, la fractalidad, es decir, si hay algo que ocurre en una parte del sistema, normalmente ese síntoma, esa señal que vemos, tiene que ver con cosas que ocurren en el resto del sistema, ¿ok? Por lo tanto, es una mirada. Hablemos ahora del campo. Claro, el campo es un espacio invisible. El campo es como si hablamos del campo de un imán, de alguna forma vemos el efecto que produce el imán, pero obviamente eso no lo vemos, ¿no? O la electricidad como tal, vemos la luz que produce, pero no podemos ver la electricidad como tal. Solo podemos ver que hay algo que está influyendo, que hay algo que está afectando. Cuando hablamos de un campo, hablamos de que es una zona de influencia que tiene una información determinada, que podemos verlo más en algo electromagnético, en algo físico, y que vamos a verlo también más cuando hablamos de personas y cómo nos afecta a nivel humano. Pero como básicos podríamos hablar de una zona de influencia, podríamos hablar de que el campo tiene una intensidad, si estoy más cerca o estoy más lejos me afecta de una manera diferente, también tiene un contexto que afecta a ese campo. Normalmente nos produce algún tipo de movimiento interno, ¿de acuerdo? Y ahí aparecen emociones, aparecen sensaciones, incluso puede haber un movimiento físico de cercanía o de alejarme de algo. La base del campo normalmente está creado con una intención que le podamos dar, y esto es muy importante para nosotros en nuestro trabajo como facilitadores sistémicos, y una figura clave también es la del observador, ¿ok? Para poder observarme qué me está pasando a mí y observar qué está pasando en ese campo que tengo delante y al cual pertenezco, ¿ok? Y vamos a ir un poquito más allá con el campo. Cuando hablamos de un campo a nivel personal, ¿ok? Hablamos principalmente de qué pensamientos, qué emociones, ¿vale? Qué dinámicas internas, qué actitudes tengo y cómo esto me afecta, ¿ok? Antiguamente veníamos de un paradigma en el que pienso, luego existo, en el que lo que importaba era realmente la parte más racional y parece que había una desconexión incluso entre lo que pienso y lo que me ocurre en el cuerpo, ¿no? A día de hoy, cada día más la neurociencia y gracias sobre todo con estos últimos años a Nazaret Castellanos, por ejemplo, hay cada vez más personas que están haciendo una maravillosa divulgación de cómo controlar mi mente, de cómo el mindfulness, de cómo la meditación, de cómo calmar mi mente, pero también cómo calmar mi cuerpo, de repente afecta a mi sistema inmunológico, afecta a mi capacidad de ser más o menos feliz, afecta a mi capacidad de poder entender, cómo de repente el yoga o el baile, de repente, pues también nos afectan a nivel interno. Entonces, cómo cada vez somos más conscientes de cómo yo estoy, de qué me está pasando, está afectando también a mi cuerpo físico y obviamente hay una retroalimentación continua entre lo que pienso y lo que siento. ¿Ok? Yo durante muchos años fui profesor de yoga y de meditación y ahí me daba cuenta muy claramente cómo afectaba a las personas cuando tienes un día nervioso, cuando tienes un día o personas que son más rígidas mentalmente, cómo sus cuerpos también eran mucho más rígidos, ¿no? Y personas en cambio que eran más flexibles mentalmente, sus cuerpos habitualmente también eran más flexibles. Por lo tanto, hay una conexión muy directa que poco a poco vamos descubriendo.
Pero este campo me afecta solo a mí, a nivel personal. Tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo siento. Pero esto también influye, obviamente, en lo que denominamos campo grupal. ¿Ok? Ese campo grupal, al final, es un conjunto de personas que genera una consciencia común. ¿Ok? El campo grupal, obviamente, más cercano que tenemos, por ejemplo, es nuestro sistema familiar. Pero en el momento que pertenecemos a un equipo, de repente hablamos ya de clima laboral, hablamos de ambiente, o cuando pertenecemos a una organización, hablamos de cultura. Estas palabras, clima laboral, ambiente, cultura, tienen mucho que ver con el campo grupal. Lo que pasa es que no podemos acceder directamente al campo grupal para verlo, pero cada vez tenemos más empresas que están desarrollando, por ejemplo, indicadores, KPIs, en el que lo que buscan es saber exactamente qué están sintiendo las personas, ¿ok? Porque si no es algo que obviamente no es a veces visible a primera vista, ¿ok? Por lo tanto, desde ahí, lo que tenemos la mirada como facilitadores sistémicos y un poco la invitación de este taller hacia vosotros es contestarnos a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo conecto con esa información invisible? ¿Cómo conecto con eso que está ahí? ¿Ok? Y vamos a hacer una pequeña prueba para ello. ¿Ok? Os voy a invitar a que tengáis cerca pues algo en lo que podáis tomar notas. Pero vamos a generar una pequeña experiencia para poder entender desde otro lugar esta mirada. Os voy a invitar a escoger algunos elementos. ¿Ok? Estos elementos pueden ser objetos que estén en el espacio en el que estáis vosotras. Puede ser un objeto que pueda mover. De repente, no sé, igual os digo, imaginemos, oye, escojo un elemento para el número 1 y se me ocurre que pueda ser mi termo, que va siempre conmigo a todos los lados, pero también podría ser que eso que me viene cuando te digo escojo un elemento para el número 1, de repente sea la ventana que tengo delante, o el sofá, o la mesa. Por lo tanto, no tengo que mover ese objeto. ¿Ok? Entonces, para comenzar, os voy a pedir que escojáis un elemento, un objeto que está a vuestro alrededor, que os represente al yo, que os represente a vosotros. ¿Ok? Un elemento siendo consciente de todo lo que tengo alrededor, qué elemento me viene o qué objeto me viene que me representaría a mí. ¿Ok? Y ese es un objeto que obviamente es visible y sabemos que nos representa. Y después de ese movimiento, os voy a pedir que escojáis 3 objetos y que los numeréis. En este caso sí es importante. ¿Ok? Un objeto que represente el número 1, un objeto el número 2 y un objeto el número 3. Podéis tomar nota sencillamente en una libreta o podéis ponerle un papel a cada uno de los objetos. ¿Ok? Y una vez que tengáis esos objetos, lo que os voy a invitar es a que exploréis. Y exploréis desde lo que nosotros denominamos el sensar. Cuando hablamos de sensar, desde nuestra mirada tiene que ver con cualquier pensamiento, cualquier sensación, cualquier emoción que te venga cuando observas alguno de estos objetos, sencillamente toma notas. Cuando observo el objeto número 1, ¿qué me viene? Quizás me viene algún recuerdo, quizás me viene una información por la forma que tiene el objeto, quizás me conecta con alguna emoción, con alguna sensación corporal. Puedes incluso, si quieres, acercarte al objeto. Y vamos a dejar unos 5 minutos para que te puedas acercar al objeto o tomar tus notas de cada uno de estos objetos, número 1, número 2 y número 3, teniendo en cuenta que el elemento del yo ya sabes cuál es. ¿Ok?
Si quieres moverlos y ponerlos en relación al yo, también estará bien. Si no, sencillamente toma información de qué te viene con cada uno de estos objetos. Si tienes alguna duda, puedes compartir por el chat. Y también, Santi, si quieres, puedes ir contestando tú en el chat por si acaso hay alguna duda del proceso. Y veo a alguien que va conduciendo, creo que ponía por ahí un mensaje. Y aunque vayas conduciendo, si me vas escuchando, puedes hacer igual el ejercicio, aunque parezca muy loco, pero puedes escoger un elemento que veas mientras conduces que te represente a ti y 3 elementos. Uno que sea el 1, el 2 y el 3 y con qué te conecta. Igual eso te ayuda a compartir el viaje. Lo único. Sí, sí, no. Ya estamos. Ok. Más o menos tenemos todos la información, ¿sí? Ok, pues podríamos empezar diciendo que lo que haya salido en tu número 1 tiene que ver con tu rol de líder. ¿Okay? Rol de líder, ¿ok? No es tanto función, sino cómo llevas tu rol de líder. ¿Ok? Y puede ser a veces liderar un equipo, liderar lo que para ti sea liderar. ¿Okay? ¿Qué emociones, qué sensaciones, qué ha aparecido en ese objeto que tiene que ver con mi rol de líder? ¿Ok? El número 2 tiene que ver con mi desde dónde, ¿okay? Con mi desde dónde lidero. ¿Okay? Y la palabra desde dónde es una clave muy importante también para nosotros. ¿Okay?
Por lo tanto, tendréis ya una información de con qué me conecta mi objeto del yo, el número 1, mi rol de líder, el número 2, mi desde dónde. Y el número 3, algo que me puede ayudar. Algo que me puede ayudar. Que mi desde dónde, en mi rol de líder, esté más alineado, seguramente con mi esencia, con mi ser. ¿Ok? Y desde aquí, si queréis, podéis compartir también en el chat información que os haya venido. O incluso, sí, si hay alguien que le apetezca compartir, puede levantar la mano también y Franco le puede dar entrada. La mano virtual. ¿Puedes repetir lo que tenemos que observar? Sencillamente las sensaciones que habéis tenido con cada uno de los objetos cuando lo unimos al concepto, es decir, qué sensaciones he tenido yo con este objeto y qué tiene que ver esas sensaciones que me han emergido con mi rol de líder. Qué tienen que ver las sensaciones y emociones que me puedan haber aparecido, pensamientos, con el elemento número 2, con mi desde dónde, y lo mismo del número 3, con algo que me ayuda. Ok. Si hay alguna mano levantada, podemos. ¿Sí? Venga. No sabemos cómo va la mano. Que no vemos cómo se levanta la mano por aquí. Y todo un poco. Hola. Ok. Buenas. Yo voy a compartir que yo soy Jordi. Sí, Soy Jordi. San Jordi Amaya. Amaya. Sí, que en mi rol de líder ha salido el tiempo, el tiempo pasa, ¿no? Y no lo entiendo mucho. Yo he cogido un reloj. Y, no sé, el otro sí, pero esto no sé, ¿no? Y entonces el yo, el objeto que hemos cogido, no has comentado qué quiere decir. O qué no lo he pillado. Sí, esencialmente un objeto que te represente a ti, de alguna forma, en más completo, no tanto para poder diferenciar entre mi yo, de alguna forma, ¿no? Y después lo que salga en el resto de los elementos, ¿no? Y ahí también a veces podéis ver la relación que pueda haber entre mi yo, entre mi rol de líder, de alguna forma cómo yo me relaciono entre esto y esto, ¿no? Si hay alguna asociación que de repente a veces pueda aparecer, ¿no? De la misma manera, a veces algo que me ayuda, la idea es eso, es algo que te pueda conectar con esta mirada, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que desde aquí estamos entrando, claro, en un espacio muy de percepción. Por lo tanto, la información obviamente a veces no es súper clara, sino que es más de a dónde me lleva esta información que ha aparecido, ¿no? Si me conecta con algo diferente o me da algún tipo de insight, ¿no? Mm. Mm. ¿Alguien más? ¿Sí? Vale. Hola, buenos días. Buenos Ariel es mi días, nombre. Ariel. Mira, al menos como yo lo veo, me hizo todo el sentido. El primer objeto que elegí, la sensación que tenía era algo distante. ¿Tá? El segundo objeto, sentía peso en la espalda, dolor en la nuca. Y el tercer objeto, interés, curiosidad, lo que quiero tener o lo que quiero ir a buscar. ¿Tá? El yo era la puerta de mi habitación. Oh, okay.
Ahora doy una lectura un poquito más completa. Hace 30 días me desvincularon de mi trabajo. Yo trabajaba en una empresa, empecé como consultor externo. Me fue muy bien y me empujaron a incorporarme como interno. Eh, Cosa que hice porque yo quería conseguir los papeles para quedarme a vivir acá en Chile. Mm, Claro, me sirvió el dinero, me sirvió un montón de cosas, me prostituí un poco por el dinero, ¿sí? mm, Lo que no me di cuenta que, claro, al meterme adentro, yo perdía mi independencia y mi visión, y no podía escapar de las garras de la organización. ¿Tá? Entonces, me hace todo el sentido porque yo siempre he sido bueno comercialmente, mm. pero lo que me hace bueno me hace infeliz. Qué ¿Me bueno ser entiendes? consciente de ello. Yo gano plata, sí, Mm, pero gano dinero, pero me hace muy infeliz. Yo no quiero hacer esto. Entonces, el rol de líder como algo distante, desde ese punto de vista comercial, no lo quiero hacer nunca más en mi vida. Nunca, aunque me muera de hambre. El peso en la espalda es porque, claro, yo quería hacer cosas con mi equipo, pero el peso de la presión que tenía desde lo comercial solamente me permitía actuar en función de meta y resultado, no en desarrollo de persona. Por eso el peso en la espalda y el dolor en la nuca. Y el tercer objeto es hacia donde yo quiero ir ahora, que es lo que me estoy proponiendo. Ahora, lo que me causa un poco de gracia es que yo soy la puerta, que es la entrada y salida de cada una de esas cuestiones. Creer o reventar. Wow, gracias, Ariel. Mm. Em, Más allá de este compartir, y es un poco una pequeña experiencia, espero que para alguno de vosotros os haya sido útil, pero sobre todo es para que podamos entender cómo funciona el campo. ¿Ok? Si nos damos cuenta, hemos acercado sencillamente a algo que tenía una intención. La intención de alguna forma estaba puesta por mí debajo de ese número y era sencillamente una intención. Esa intención, asociada a un número, genera un campo de información. Y ese campo de información, dependiendo de cómo yo me relacione con eso, me da una información completamente diferente. ¿Ok? En clase muchas veces hacemos un ejercicio parecido en el que nuestra clave, por ejemplo, es nuestro desde dónde. Uno de los focos en los que estamos durante toda la formación poniendo el foco ahí siempre es una de las claves de desde dónde estoy facilitando, desde dónde estoy mirando al cliente, desde dónde estoy diciendo sí a ese cliente, desde la necesidad económica, desde querer mayor conciencia en las organizaciones, por lo menos tener claridad y conciencia sobre ello. Pero lo que ocurre es que esa mirada del desde dónde muchas veces hacemos un espacio en el que entran 30 personas, como ha sido este año en la formación, que es un mismo espacio común, que le denominamos desde dónde, pero cada persona tiene su experiencia particular con su desde dónde. Por lo tanto, el campo es una forma en la que podemos acceder a esa información invisible. Una de las formas de acceder es a través de nuestro cuerpo. Aquí tenemos en esta matriz eh, le denominamos matriz del conocimiento y por lo menos los 4 elementos básicos, ¿no? Al conocimiento podemos acceder habitualmente a través de la comprensión y a través de la observación, ¿de acuerdo? Que la observación obviamente es de lo que hemos estado más pendientes y es lo que la ciencia de alguna forma nos dice que es lo correcto, es mide, observo, se repite una y otra vez y de esa manera llega un momento que digo, ok, esto lo puedo comprender. Vale. Pero claro, tenemos otra mirada y otra capacidad, otras posibilidades de acceder a esa información, a esa comprensión, a ese conocimiento. Y desde ahí podemos acceder a través de la percepción, que es lo que hemos hecho un poco, es decir, sencillamente ponemos un elemento, un objeto y hay algo que mi cuerpo recibe una información.
eso que percibo, eso que recibo de alguna forma como información, puedo pasarlo después por un proceso racional, como estábamos hablando, por ejemplo, con Ariel, puedo compartirlo con otra persona que me dé insight, que me dé otra mirada, y eso me lleva a una comprensión. Pero también tenemos la capacidad de, a través de la intuición, directamente acceder a una comprensión muy profunda. ¿Ok? Si en algún momento dado queréis profundizar en esta parte, en el arte de acompañar, que lo tenéis también subido a YouTube, profundizamos un poquito más en toda esa mirada. Lo interesante es que para acceder a esta parte más intuitiva, más de la percepción, nuestro canal principal es nuestro cuerpo. ¿Ok? Somos nosotros. Yo soy la principal herramienta para acceder a este campo de información. De alguna forma, lo que mi mente genera, lo que mis pensamientos aparecen, también es un reflejo muchas veces de lo que está pasando alrededor, lo que percibo, lo que siento, y pueden ser a veces sensaciones de peso, sensaciones en el estómago. Cada uno tenemos un lugar desde el que podemos conectar mejor con el campo y no todos conectamos de la misma forma. ¿Okay? Hay personas que pueden sentir más sensaciones en algunos lugares concretos de su cuerpo, hay personas que pueden ver más a veces imágenes, hay personas incluso que a veces pueden escuchar como que le vienen cosas que tienen que ver más con las palabras, ¿no? El desde dónde sería la intención entonces. No, el desde dónde es, para mí es como un lugar en el que es un lugar que solamente planteándonos desde dónde estoy haciendo esto, lo que me ayuda es a estar en un mejor lugar. La intención para mí es algo que coloca directamente esa intención en un espacio, sea un objeto, sea cuando voy a hacer una sesión con un cliente. Yo, por ejemplo, la intención que he dado siempre estos años cuando voy a trabajar con un cliente es que se pueda mover desde donde está a un lugar un poquito mejor. Esa es la intención que he dado casi siempre a los trabajos con mis clientes, ¿de acuerdo? Porque eso lo que me libera es de expectativas, me libera de intentar forzar, de intentar llegar a lugares a veces que no podemos llegar. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos da una mirada desde el cuerpo, intuición, percepción, y es una forma de conectar con esto que denominamos campo. ¿Ok? Ugi, aquí hay una pregunta, Sí. pregunta Ah, Mireia, sí. interesante. Ahora la ¿Cómo, veo. cómo identificar o tener claridad si Mm, es percepción o mente? mm. Sí, un ejemplo que siempre pongo en clase con esto y que a mí me ayuda. em, Cuando es mente, es un proceso que yo es como si estuviera leyendo un Word o un PDF. ¿Ok? Noto como mi mente va desarrollando esto. ¿Ok? Cuando es algo que proviene directamente de la intuición o de la percepción, es algo que, sobre todo en la intuición, es algo que llega en muy poco espacio, como si fuera un zip, ¿no? Algo que de repente en un solo archivo tengo un montón de imágenes, un montón de información, ¿vale? Entonces esto notaréis mucho la diferencia de cuando estoy de alguna forma rumiando con mi mente, intentando encontrar algo, o cuando me llega un insight, cuando me llega algo que en un segundo, 2 segundos tengo muchísima información, porque me llega a veces a través de imágenes o a través de sensaciones, y hay como una claridad de repente como hacia dónde ir, ¿no? Por lo tanto, yo suelo diferenciar entre esta parte de qué es mente y qué no es mente. La mente normalmente es un proceso que se queda más en lo racional y en cambio la intuición es algo que sentimos de alguna forma, que siento que es verdad, que siento que es por ahí. ¿Ok? Y ese sentir que es por ahí también es cierto que nos ayuda muchas veces a poder seguir adelante con ello, ¿no? Yo ahora vivo en el campo, pero hasta el 2007 vivía, por ejemplo, en la ciudad. Y mi cambio de la ciudad al campo no fue un cambio procesado de decir, ah, de repente me encanta el campo. Realmente yo no tenía ningún tipo de hecho de relación prácticamente con la parte más de la naturaleza, pero fue una intuición de, en un momento dado, recuerdo meditando y tal, que vi una intuición de sal de la ciudad, busca un espacio verde y demás, ¿no? Pues fue un proceso que duró un año, pero había sentido tan claramente que tenía que salir de la ciudad que muchísimas personas, por supuesto, que me decían, oye, ¿cómo vas a vender tu piso? Las cosas, esto nunca baja. Bueno, ya sabemos lo que ocurría de aquella en el 2006-2007. Lo curioso fue que cuando vendí mi piso, al mes siguiente,
cayó Lehman Brothers y empezó la crisis. Y mucha gente me decía, jo, ¿qué intuición tuviste? Bueno, fue porque fue realmente una claridad muy interna de tengo que moverme, pero no podía, no tenía una razón, yo no era capaz de justificar ese movimiento que estaba intentando tener, era una intuición. Más de una vez habréis tenido estas intuiciones o habréis estado en situaciones en las que os han pasado algo y cuando os pasa, ves para atrás y dices, yo tuve esta sensación o tuve algo que me hizo prever algo de esto y no hice caso. ¿Ok? Y esto es lo habitual. Pero cada vez podemos confiar más en esa parte más intuitiva, más perceptiva de nuestro cuerpo, ¿no? Y esto lo podemos llevar a todos los niveles. Y el liderazgo es uno de los niveles que ojalá cada vez más personas que estamos en los roles de líderes podamos conectar con esta parte más perceptiva y más intuitiva, porque eso hace que al final estemos más felices nosotros, pero que también estén más felices, obviamente, las personas que pertenecen a nuestro equipo, ¿no? Hay dos elementos, dos modelos de alguna forma que nos pueden ayudar a entender también para qué nos ayuda el poder conectar con esto que denominamos campo de información. ¿Okay? Si nos fijamos, este es un símil, una metáfora muy habitual, que es la metáfora del iceberg. ¿Okay? Entonces, hay una zona que es visible, que es lo que normalmente denominamos pues actitudes que tienen las personas, lo que se ve en el día a día, ¿no? Pero después, cada vez más ya sabemos que debajo, de alguna forma, tenemos como eso que denominamos a veces dinámicas ocultas, ¿ok? Pero más abajo ya tenemos algo que cada vez más conocemos con el nombre de patrones, ¿ok? Estos patrones están todo el rato, ¿ok? Haciendo y afectando de alguna forma al espacio visible. Y aquí obviamente tenemos muchas veces creencias limitantes y demás. Recuerdo hace años, y eran mis principios como facilitador en las organizaciones, trabajando con una consultora, una de los líderes en la consultora, una persona de alto cargo, me preguntó qué me parecía a mí su organización. Yo llevaba por allí un par de meses trabajando y yo le dije que sentía que había mucho caos y mucha presión. Y recuerdo que esa persona me dijo, las personas para trabajar necesitan presión. ¿Ok? Y me quedé viéndole y dije, eso es una creencia limitante, que te ubica en un paradigma muy concreto, además, ¿ok? Porque te hace pensar que si presionas a las personas van a tener mejores resultados, ¿no? Yo en aquel momento le dije, mira, yo pertenezco a otro paradigma, pero además te voy a compartir algo, y es, si a mí me presionas demasiado, yo me iré de esta organización. Y es más, por mi experiencia como facilitador, también te puedo decir que cuanta más presión metes en una organización, lo más posible es que te quedes con las personas más mediocres. Porque la gente que es muy buena en su trabajo se presiona mucho a sí mismo, se autopresiona. Lo que necesitamos es ser cuidados, no que me presionen. Yo ya me presiono suficiente yo mismo. Y en ese momento esa persona, bueno, tuvo un pequeño insight, pero al final lo que estábamos hablando eran dos voces que pertenecían a dos paradigmas diferentes, a dos maneras diferentes de ver el liderazgo. Una forma es ver el liderazgo como que necesitan presión las personas y hay algo ahí también de paternalismo, hay algo de tener una fuerza que cuida pero que está de alguna forma exigiendo algo y otra mirada que era la mía que tenía que ver más con a mí, dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a conseguir, yo lo voy a desarrollar, pero lo que voy a necesitar es que me cuides, no tanto que me presiones. El modelo de la U es un modelo que utilizamos mucho en facilitación sistémica. ¿Okay? Y de hecho, si fijáis, tiene como dos líneas. Hay una línea que divide la facilitación por arriba y la sistémica por abajo. Y esto de aquí abajo es lo que hablamos entre nosotros, que le denominamos lo profundo o la profundidad de la U. Esto es un viaje que puede tener un grupo, ¿ok? Es un modelo, de alguna forma, ¿vale? Pero podemos ver este modelo de distintas maneras. Por ejemplo, yo puedo facilitar un grupo en el que sencillamente me voy a mantener
aquí arriba. ¿Ok? Y ahí a veces nos ocurre, llegamos a facilitar a equipos que lo que necesitan es ordenar ideas, claridad de funciones, hay falta de comunicación y sencillamente es una conversación facilitada. ¿Ok? Y está muy bien, a veces es muy útil, ¿ok? Pero hay veces que podemos hacer que las personas empiecen a hablar de lo que sienten. Y entonces podemos entrar un poquito en lo más profundo del grupo, ¿ok? O en sesiones individuales. Pero a veces también podemos ir a lo más profundo. Cuando vamos a lo más profundo, hay algo que siempre decimos en clase y es, nosotros como facilitadores nos quedamos aquí, porque el cliente, este viaje, esta zona, viaja él solo. Es ese viaje en el que cuando hacemos una sesión, el cliente se queda como ensimismado en su propio proceso interno y de alguna forma emergen desde aquí o toma conciencia de patrones o hay cambios como muy profundos, ¿no? Por ejemplo, si conocéis el ámbito, obviamente, pues de las constelaciones, que también es algo que me apasiona profundamente, el ámbito de las constelaciones lo que vamos es a este espacio tan profundo, en el que lo que emerge muchas veces es maravilloso, pero también es muy difícil como de gestionar o de intentar entender completamente, ¿no? En cambio, desde aquí arriba, una constelación de objetivos y de resultados es algo que es muy fácil de entender, pero obviamente tiene poca capacidad de profundizar, ¿no? Entonces nosotros aprendemos siempre en todos esos niveles, ¿no? De cómo es estar en un espacio más mental, más racional, más, más claro, más concreto, y a medida que nos vamos metiendo en espacios más sutiles, más invisibles, ¿no? Y una de las cosas que aprendemos en facilitación sistémica es, si yo presiono, aparecen resistencias. ¿Ok? Si yo presiono, aparecen resistencias que están normalmente equilibradas y de la misma magnitud que la presión que intento meter como facilitadores. Pero es que esto también nos ocurre como líderes. En el momento que intento liderar presionando, empiezan a aparecer resistencias y empiezan a aparecer voces que no pueden manifestarse, porque empieza a aparecer el miedo, empieza a aparecer la ansiedad por complementar los objetivos o llegar a los resultados. Por lo tanto, ¿cómo podemos entrar en esa nueva mirada de decir, ok, hay una parte que es visible, pero lo que está realmente afectando a mi equipo y a mí a nivel personal tiene que ver con lo que está por debajo, con lo que no es visible. Y una manera de acceder a toda esa mirada no visible es entender y conectar con esto que denominamos campo o campo de información. ¿Ok? Cuanto más me conecto con el campo de información, y esto sí que nosotros toda la experiencia de estos años cada vez la compartimos más y los alumnos la vivencian desde el primer momento, tiene que ver con el no hacer, con el permitir, con el dejarse llevar, con el empezar a permitir que emerjan cosas. Porque a estos espacios de patrones no podemos viajar forzadamente, sino que se trata de sostener para que la persona o el equipo vaya acercándose y empiecen a emerger cosas en forma de insights, de nuevos conocimientos, de pequeños darse cuenta que empiezan a cambiar de alguna forma esas dinámicas ocultas o esos patrones que están afectando tanto a las personas como a los equipos. ¿Okay? Si pensamos en, cuando hablábamos antes del cambio de paradigma, ¿okay? Pensemos en un paradigma, por ejemplo, cuando hoy en día tenemos muy en el foco pues, el concepto de salud mental, y pensemos en cómo podíamos acceder antes al proceso de salud mental, a base sobre todo de medicaciones, bueno, y hace a lo mejor 40 o 50 años, más incluso a través incluso de electroshocks, de lo que fuera, y cómo hoy en día, si estáis conectados con las últimas miradas sobre el trauma, que pueden traer desde Peter Levine o los nuevos trabajos de trauma profundo, casi todo se acerca más desde este lugar de máximo respeto, no hacer, escuchar, permitir que emerja. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma en el que estamos no solamente en el mundo del liderazgo, sino en general, como humanidad, estamos en ese cambio de cada vez observar más, permitir, no hacer, permitir que emerja, permitir conectar, ¿okay? Más con ese sentir y vamos dejando poco a poco esa presión que nos llevó
el hacer, el resultado y demás. ¿Vale? Un paso más con esto. Oye, y si yo soy líder, entonces, ¿cómo puedo tomar conciencia? ¿Cómo puedo aumentar mi conexión con el campo de información? ¿Cómo puedo cambiar internamente o transformar algunas partes de mí? Ok, aquí tenemos una línea tiempo. ¿Ok? En esta línea tiempo, por lo menos podemos tomar conciencias de, oye, ¿qué me está afectando a mí como líder a día de hoy? ¿Ok? Pues obviamente me afectará del sistema familiar que provenga, porque ahí normalmente todos tenemos unas creencias limitantes que provienen muchas veces de ahí. Yo siempre digo, en mi caso, por ejemplo, mis padres fueron inmigrantes gallegos que emigraron a Venezuela durante 10 años en los 60 y en el año 70 volvieron y después nací yo. Y aunque yo no viví esa experiencia de migración con ellos, que mis hermanas sí lo hicieron, obviamente había un paradigma en casa de esfuerzo, ¿ok? De esfuerzo para alcanzar, para ganar dinero, para hacer lo que fuera. Por lo tanto, yo durante muchos años tuve una muy buena relación con mi vida profesional, pero a base del esfuerzo. Y hubo un día que me di cuenta de ese cambio de paradigma en mi mente, ¿no? De que podía tener una buena vida profesional desde el disfrute, no desde el esfuerzo. Eso para mí particularmente fue un cambio de paradigma, pero fue un cambio de paradigma que tuvo que ver con una conexión, con un patrón muy profundo que provenía de mi sistema familiar. ¿Ok? Obviamente mi experiencia de vida y mi experiencia profesional, aquí también vamos acumulando creencias y experiencias que van delimitando o dando forma a mi manera de liderar. Por lo tanto, es interesante que explores también qué hay detrás, qué ha ocurrido en tu vida que te está llevando a un lugar desde donde estás liderando. Porque posiblemente hay algo que consideras correcto o algo que consideras incorrecto en base a las experiencias que hayas vivido con otros líderes o las experiencias que hayas tenido tú también liderando, ¿no? Y ahí eso nos conecta también, obviamente después hablaremos un poquito más con esta parte de autoridad y de poder. ¿Ok? En el presente, ¿ok? Desde aquí lo que puedo es valorar qué impacto. Esta es una de las claves para poder entender el campo de información y nuestra relación con él. Nuestro impacto en mí mismo, ¿ok? En los otros y en el entorno. ¿Ok? Y a eso lo denominamos huella. ¿Qué huella estoy dejando en el día a día con ese impacto que estoy teniendo? ¿Ok? ¿Qué huella estoy dejando en mí y qué huella estoy dejando en mi equipo y en mi organización? ¿Ok? Y cuando hablamos de en mí, hay una parte clave que también para mí es muy importante que tiene que ver con el concepto de autoliderazgo. ¿Ok? Siempre digo en clase, cuando hablamos de, oye, pero ¿qué diferencia hay de cuando trabajamos con una persona a nivel individual o cuando trabajamos con un equipo, ¿no? Que hay personas que creen que entre una cosa y otra hay un gran mundo. Y yo siempre digo, para mí es algo muy similar. Cuando trabajo con un equipo, trabajo los distintos roles o funciones que hay en un equipo. Pero cuando trabajo con una persona a nivel individual, trabajo con las distintas voces o los distintos roles que hay dentro de esa persona. Al final, cuando tenemos un conflicto interno, de alguna forma también muchas veces necesitamos un acompañamiento externo. Y son sencillamente voces que hablan dentro de nosotros que no tienen claridad y que a veces necesitamos o nos puede ayudar un acompañamiento externo para poder escuchar mejor esas voces y verlas desde otro lugar. Es lo mismo cuando trabajamos con un equipo, ¿ok? Por lo tanto, desde esa huella que estamos dejando en nuestro día a día, nos podemos ir, tenemos el pasado, estamos en el presente y vamos a tener una pequeña mirada hacia el futuro. Este es un trabajo que como facilitadores sistémicos hacemos mucho con las organizaciones, que es ayudarles a conectar con su historia pasada. Obviamente a veces también nos contratan para ayudarles a diseñar su estrategia, ¿ok? En la que sencillamente nosotros obviamente aportamos la técnica, la estrategia obviamente la desarrollan ellos. Lo que me he dado cuenta estos años es que la estrategia, que normalmente la marcas, pues antes se marcaban a 5 o 10 años, hoy en día muchas veces estamos más como mucho entre 1 o 3 años en un mundo tan complejo y tan cambiante, cada vez más el concepto de estrategia es menos abordable. Y ya hace años que lo que hacíamos, y hoy en día lo seguimos haciendo, es poner una línea
en ese viaje de tiempo, en el que hablemos de 25 o 50 años más allá en la organización. Es decir, conectamos a los líderes con 50 años más allá. 50 años más allá quiere decir que ellos ya no estarán en la organización. Por lo tanto, les conectamos con su legado. ¿Ok? Hay algo muy bonito en este proceso y es que cuando las personas hablan desde el presente o hablan conectados con su estrategia, hay una parte que es muy egoica, que es muy aún en la parte de arriba de la U. Están muy conectados con los resultados, con ser los mejores en algo. Cuando les conectamos con su legado, casi siempre empiezan a emerger cualidades mucho más humanas, mucho más de compasión hacia el mundo. Recuerdo hace años una organización en la que cuando hablábamos de estrategia, y lo suyo tenía que ver con una parte de alimentación, hablaban de ser líderes en su sector. Y cuando hablábamos de legado, empezaban a hablar de ayudar, por ejemplo, al hambre en el mundo, o de producir más en ecológico para dañar menos la tierra. Y entonces, siempre como facilitadores sistémicos, y esto os invito, hayáis hecho no la formación cuando trabajéis con líderes, que les conectéis con ese legado. Y después hay una pregunta muy bella que tiene que ver con, oye, ¿y algo de aquí lo podríamos traer un poquito más cerca? ¿Ok? Porque parece que las personas, cuando nos conectamos con ese lugar en el que ya no vamos a estar, es como cuando nuestro ego parece que se puede disolver y conectarnos con una información un poquito más grande y que no solo es buena para nosotros, sino también es buena para nuestro entorno, para nuestra comunidad y obviamente para el planeta. ¿Ok? Y obviamente al final de todo las personas lo que suelen es estar conectados con una visión, ¿no? De hacia dónde llegar. Y eso también a veces ayuda. Pero el concepto de legado y el concepto de huella, es decir, qué impacto estoy generando, pero qué impacto me imagino que podría dejar detrás de mí, son dos conceptos que son importantes, tanto si lideráis para que os conectéis con ellos, como si conocéis líderes con los que trabajáis, les ayudéis a conectarse también con ese lugar. ¿Ok? Y hay algo muy importante cuando hablamos de liderazgo, que obviamente es el concepto de poder. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos nuestro poder cuando estamos en una posición de liderazgo? El poder, hay una, una metáfora, como un simbolismo que hace Julie Diamond en su libro El Poder, que más ahora que lo veo, lo tengo por aquí, que mira, que no lo tenía, que es muy interesante. Ups, este libro, del poder de Julie Diamond. Una de las comparaciones que hace ella ha trabajado durante muchísimos años con líderes, todo este tema del poder, y me encanta porque su libro comienza diciendo, bueno, el poder es como subir una montaña, ¿no? Entonces, cuando somos líderes y estamos de hecho en jerarquías a veces que tienen muchos niveles, cuanto más arriba estamos, como cuando subimos una montaña, empieza a haber menos oxígeno. Y empezamos a sentir como esa borrachera, como esa falta de conciencia, de alguna forma, ¿no? Y además es que cuanto más nos elevamos en la montaña del poder, en las organizaciones, yo me siento muy bien, me siento cada vez mejor. Pero lo que no soy consciente es que cada vez escucho menos a los que tengo alrededor. ¿Ok? Cada vez soy menos consciente del impacto que estoy generando a mi alrededor. ¿Ok? Porque cada vez confío más en mí y cada vez que subo más arriba, creo que yo soy mejor y voy entrando en una locura en la que me voy desconectando completamente de mi entorno y a veces incluso del equipo, de la organización que estoy liderando. Por lo tanto, ser consciente de que en el momento que tengo un poder es muy posible que no sea consciente del impacto que estoy generando. ¿Ok? Nosotros como facilitadores, cuando hablamos de la importancia del desde dónde, una de las importancias del desde dónde es ser consciente que cuando yo estoy facilitando un equipo, aunque haya un líder ahí, la persona que tiene más poder en ese momento, en ese espacio, soy yo. Por lo tanto, yo tengo que ser muy consciente de mi poder y del impacto que puedo generar en ese equipo. Por eso es tan importante para nosotros el desde dónde estamos facilitando. Y por eso es tan importante un líder darse cuenta desde dónde está liderando.
¿ok? Esta pregunta nos puede ayudar a darnos un poquito más de conciencia. Por tanto, ver el poder y esta comparación con la montaña es fantástico para poder tomar esa conciencia de... También, de hecho, es muy fácil verlo cuando en una organización tenemos 3 niveles, por ejemplo, de jerarquía. Es mucho más fácil mantenerte centrado que cuando tenemos una organización con 7 niveles de jerarquía. ¿Ok? Hace años un presidente de una consultora bastante conocida me decía, aunque las empresas a veces que están en bolsa nos dan muchos beneficios, me decía, reconozco que a mí particularmente no me suelen interesar las empresas que sean muy grandes y que tengan más de 7 niveles de jerarquía. ¿Ok? De hecho, lo que vemos en empresas muy grandes que tienen 7 niveles de jerarquía es que la desconexión que hay desde aquí a lo que pasa, no solo en la base de su organización, sino a veces en el mundo. En general, cada vez esa distancia es mayor. Y cuanto más distancia hay de esa realidad, obviamente, desde dónde estoy liderando tiene muy poco que ver con esa conciencia, quizás de la huella que estoy teniendo en el día a día a mi alrededor. ¿Ok? Por lo tanto, esa mirada también es interesante para nosotros, ese concepto de el poder. ¿Ok? Y vamos a hacer una última mirada a algunos temas que os puedan ayudar con el desde dónde lidero. ¿Ok? Y para eso, en nuestro caso, hay algo que nos ayuda especialmente y es tener en cuenta esto que denominamos principios sistémicos. ¿Ok? Los principios sistémicos ayudan a entender cualquier sistema, pero sobre todo para mí no es algo que tenga que ser sí o sí perfecto, pero sí son como unas cualidades, son como unas gafas que me ayudan a ver los sistemas y me ayudan a entender si hay algún desajuste, si puede tener algo que ver con que se estén de alguna forma transgrediendo algunos de estos principios. ¿Vale? El principio principal para nosotros y el primero que repetimos continuamente es aceptamos la realidad. La realidad. Este primer principio de aceptar la realidad, que parece como algo relativamente sencillo, de hecho, bueno, por ejemplo, con el tema de adicciones, si yo quiero entrar en un proceso de transformación, el primer paso es aceptar, por ejemplo, pues que si estoy en un proceso de alcoholismo, aceptar que soy alcohólico, ¿no? O aceptar que estoy enfermo, para poder primero empezar el proceso de transformación. Nos cuesta mucho aceptar la realidad en la que vivimos. Y la realidad tiene que ver con eso que veíamos en la U. Tiene que ver no solo con lo visible, sino aceptar que hay un montón de sensaciones y de emociones que están ocurriendo en ese campo grupal de nuestro equipo o de nuestra organización. En estos últimos años, cada vez más las organizaciones están trayendo esta mirada de clima laboral en el que empiezan a hacerse determinadas preguntas, que empiezan a emerger temas que realmente son interesantes para la transformación de la organización. Pero hay organizaciones que realmente no les interesa o no quieren hacer ese tipo de preguntas porque tienen miedo a que lo que salga, de alguna forma ahí, no lo puedan aceptar, no puedan aceptar esa realidad, ¿no? Igual que muchas veces un líder no puede aceptar un feedback o una crítica porque le cuesta profundamente aceptar esa realidad que sí está viviendo su equipo, pero que él quiere de alguna forma tapar y mantenerse en su propio proceso. ¿Ok? Por lo tanto, primer principio, aceptar la realidad. Segundo principio, pertenencia. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender que todas las personas que están en la organización y muchas de las personas que han pasado por la organización y son importantes para la organización pertenecen a esta organización? ¿Ok? En estos últimos años en los que hemos tenido desde la crisis ya de 2008 muchos movimientos en organizaciones, por ejemplo, de fusión entre organizaciones, de una empresa que compra a otra, todo ese tipo de movimientos, de cambios, afectan muchísimo a las personas que están en una organización. Porque yo, para sentir que pertenezco a esa nueva organización o ese nuevo equipo al que llego,
a veces aún parte de mi corazón aún está en el anterior equipo o en la anterior organización en la que estuve. Por lo tanto, yo hay algo que siempre le invito a los líderes, que es cómo puedes hacer que las personas de tu equipo o de tu organización sientan que pertenecen cuanto antes. ¿Okay? Cuando alguien entra en una organización, esto cuando hablamos del onboarding, ahora que está tan de moda de la entrada de una persona a la organización, que está muy bien, que a veces le ponemos un montón de regalitos y le hacemos un espacio de bienvenida, que está muy bien, pero para mí la pregunta clave es la que está debajo. ¿Cuánto tiempo tarda esa persona en sentir que pertenece a esa organización, que pertenece a ese equipo? Y eso tiene que ver con ser visible, con tener claridad a veces en sus funciones, con muchas otras cosas, ¿no? Hay otro principio clave sistémico, que es el principio del orden. ¿Okay? El principio del orden. Y es, como veíamos a nivel jerarquía, cada persona tiene un lugar. Y es muy importante que tú ocupes tu lugar en el que estás. ¿Okay? Si nos vamos teniendo en cuenta que estos principios provienen de una base de un sistema, que es el sistema familiar, en un sistema familiar obviamente entendemos claramente que papá o mamá están en su lugar y que los hijos están en su lugar, tienen que estar en su lugar y ocuparlo. En las organizaciones nos ocurre lo mismo. ¿Cómo podemos tomar conciencia de ocupar nuestro lugar, el que sea? Y os comparto aquí algo con respecto al orden que siempre me ha llamado mucho la atención cuando hablamos de liderazgo. ¿Okay? Imaginemos que estamos trabajando con un directivo que, pongamos por ejemplo, director de recursos humanos. ¿Okay? Cuando un director de recursos humanos está en este rol, pertenece, por un lado, a un equipo directivo, ¿okay? En el que les forma parte de ese equipo directivo, como director de recursos humanos o directora de recursos humanos. Pero de repente su silla se gira y de repente dirige un equipo de personas. ¿Okay? Por lo tanto, si os fijáis, tenemos una silla que, por un lado, las reuniones de los viernes del equipo directivo, o yo me siento parte de un equipo directivo en el que somos todos iguales, y obviamente habrá un directora general, un estatus superior, pero en principio somos un equipo. Pero es que cuando me doy la vuelta a mi silla y salgo de esa reunión, resulta que lo que soy es líder de un conjunto de personas. Esta dualidad, doble silla, ¿okay? Es algo que genera muchísima tensión, muchísima en las organizaciones. Hay cosas que pasan aquí en este equipo en el que yo tengo que llevar información de alguna forma a mi equipo para que eso de alguna forma se desarrolle. Y al mismo tiempo tengo que ver cómo traer esa información que mi equipo me da a mí para que yo lleve a ese equipo directivo y que podamos ir cambiando, ¿no? Por tanto, esa doble mirada, esa silla bisagra, es algo que genera mucha tensión. Pensemos también que si hubiera un CEO, ese CEO también cuando gira la silla tiene un comité de administración, tiene a veces un comité de la familia, tiene unos inversores, también tiene alguien al que tiene que seguramente reportar parte de sus responsabilidades. Y ya no digamos lo que es un manager intermedio. ¿Okay? Cuando hablábamos de que en una organización tenemos 7 niveles, imaginaros el estrés que produce en cada uno de esos niveles esas personas que están en un giro continuo de hacia arriba hacia abajo. Por eso siempre hablamos que los mandos intermedios en las organizaciones son muchas veces algunos de los puntos más débiles de la organización y de los lugares más difíciles en los que estar, porque tenemos presión desde arriba y tenemos presión desde abajo continua. ¿Okay? Por lo tanto, cuando trabajemos con líderes que estén en organizaciones, o si en tu caso estás en alguno de estos lugares, tomar conciencia de eso, de cómo poder ocupar tu lugar desde el mejor lugar. Y a veces el lugar que tienes que ocupar tiene que ver con lo que te toca hacer y no mucho más, porque tu organización, obviamente desde un lugar intermedio, no puedes hacer muchos más cambios que a lo mejor en tu pequeña burbuja que generes con tu equipo, ¿no? Una vez que tenemos esta mirada, orden y que tenemos pertenencia, pasamos al otro punto que sería el equilibrio. El equilibrio entre el dar y el tomar.
Sí. Ok. Pues desde aquí, ahora vamos a bueno, abrir un espacio también para escuchar. También si hay alguna pregunta de alguna de vosotras, si os apetece compartir algo y que tengamos un ratito también para escuchar un poco vuestra experiencia. Si solemos, me gusta una frase de compasivamente breve y también tengamos en cuenta que, que esta grabación se está grabando, por lo tanto también que no os expongáis obviamente en algo que nos apetece ser expuestos, ¿de acuerdo? Que en ese sentido, el desde dónde, por favor, también cuidaros. Ok. Y abrimos micro cuando alguien levante mano y me lo pones en pantalla y así comparto. Mm. Más me encanta porque tenemos también como una mezcla entre personas que han hecho FS, porque veo entre todos, bueno, solamente veo parte, no soy capaz de ver a todo el mundo en la pantalla, pero veo algunas personas que son alumnos y veo muchas personas también que son nuevas. Y me encanta que incluso los propios alumnos se apunten siempre a estos viajes que hacemos, digas, después de 9 módulos y aún cuando sacamos algo siempre es como, interesante, vamos a ver un poquito de esta mirada, ¿no? Y también es cierto que muchas veces sacamos estos temas a veces como ampliación o temas más concretos también para que ayude a las personas, obviamente, que estamos en la formación. O sea que nada, os hayáis formado o no, quien le apetezca compartir algo. Yo creo que Antonio Marí ¿Sí? había levantado la mano. Pues Sí, venga, sí, sí. Antonio, suelta. Bueno, primero compartir la felicidad de estar aquí, compartir nuevamente estos conceptos esenciales que habiendo hecho la formación, etcétera, pues los estoy como absorbiendo con una mirada como si fuera la primera vez. Entonces me doy cuenta de que también en el proceso propio de mi vida, como durante unos años estuve siendo un líder, Mm, que ahora al desmenuzarlo desde dónde, los distintos niveles que hay de la jerarquía, etcétera, etcétera, pues voy aprendiendo de mi propia vida cada vez más. Y bueno, y estaba pensando, ¿y qué es lo que me podría permitir el crecimiento que hemos hablado ahora? mm, Y entonces tomaba conciencia de la medida que voy conectando el aprendizaje, las claves con mi experiencia del día a día, o sea, esta capacidad de autoobservación, pues me permite mejorar. mm, Y por eso la necesidad de, como ya lo has nombrado y demás, pues empezar por la capacidad de autoliderazgo, de conocerme a mí mismo y demás. Entonces yo mm, estaba conectando todo el rato cuando estabas hablando de cómo ponerme un espejo, ¿no? mm, De lo útil que es una sesión como hoy a todos los niveles, y continuar manteniendo este espíritu de autoobservación compasiva también, de mm, no darse mucha caña. Así que, bueno, agradezco esta sesión de hoy de mm. corazón. Gracias, Antonio. Bueno, y también compartiros que a finales de noviembre estaré un fin de semana por Mallorca, justamente también, que además Antonio ha sido, bueno, y aún es director de la Fundación Sofía, que justamente es una fundación que durante muchísimos años se ha dedicado a esta mirada, ¿no? De esa sabiduría Sí, perenne de todo nuevo esto, paradigma. del nuevo paradigma al final, ¿no? Y me encantó porque cuando se formó con nosotros hace 2 años, el año anterior, este año no, el anterior, pues fue una maravilla contar también con él como alumno en clase, pero un privilegio para nosotros, obviamente, para mí incluido, porque teníamos unas conversaciones tremendamente interesantes, ¿no? De cómo esa sabiduría perenne, cómo todo ese conocimiento antiguo, al final tiene que ver mucho con esto que hoy empezamos a hablar de nuevo, con el campo, con el invisible, con el percibir, con el sentir, ¿no? Le estamos empezando a poner palabras y lo estamos conectando de nuevo con este nuevo paradigma, ¿no? Pero es tremendamente importante ser consciente
que a mí muchas cosas me recuerdan cuando yo empecé con el mundo del yoga, con el budismo, que al final esa base que tenía que ver con conectar primero con qué te está ocurriendo a ti, o conectar con tus sensaciones, poder observar tu mente, que no eres tú, poder observar qué te está pasando y no la mirada del yoga desde un lugar de tengo que hacer una asana y tengo que llegar a una perfección, que eso es a veces un primer acceso que teníamos las personas, y yo incluido llegué también a través de ahí, pero cuando llevaba un tiempo me di cuenta que realmente esa mirada desde el yoga, para mí lo que me era interesante era cómo me encuentro yo hoy. Y sencillamente esa práctica lo que me daba era una conciencia mayor de cómo yo me encontraba en ese momento, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta mirada de liderazgo del campo, del percibir, de poner el cuerpo en el centro, pues de alguna forma cada vez está resonando también como con más personas, ¿no? Gracias, Antonio. ¿Alguien más que le apetezca compartir? Dale. Sí. ¿Sí? Hola. Estás en pantalla. De pronto me veía ahí. Hola, hola a todos y muchas gracias por esto porque está siendo fantástico en el mismo sentido que el compañero anterior cuyo nombre no recuerdo, pido disculpas. Mm, Una reflexión a propósito de todo lo que vas manejando. mm, Yo hace un ratito compartía esto del Tao, ¿no? tal cual. Dejar que el barro sedimente para que el agua aclare. Total. Y es una cosa tan fácil de decir y creo que lo más difícil de hacer, porque me vengo anotando esta relación con el tiempo, ¿verdad? Todavía vivimos un tiempo Mm, enloquecido, mm, este, en donde se identifica, ya que estamos en un marco de empresa y de liderazgo en este sentido, eh, el moverte, el hacer, la presión, ¿no? mm, Que decías, yo trabajo en contextos así. mm, Y muchas veces, ante esa presión, paro. Y cuando paro, soy haragana. Entonces ahí busco el contacto conmigo, ¿no? Lo que eso, Eckhart Tolle dice, tú eres la tarta, no el eso, topping. Entonces, exacto. hoy, por ejemplo, me estaba repitiendo esto, Mm, soy la tarta, soy la tarta, soy la tarta, porque seguro, am, estar en contacto y realmente hacer cuerpo, carne, mm, todo lo que estamos manejando aquí, y luego salir al mundo mm, de otro tiempo, ¿no? A patrones, ¿no? A relacionarte con patrones total. culturales, civilizatorios. Yo vivo dentro de España, en Galicia, Mm, en donde, y vengo de vivir 20 años en Cataluña, en Barcelona, entonces, ¡pa! Tengo un choque bestial en este sentido, ¿no? mm, En donde aquí se valora lo que se valora en el contexto en que yo me muevo, total. es el esfuerzo, el producir, el gastar energía, Mm, el gastar energía. Entonces, casi que lo dejo como una pregunta o mm, un planteo que es, ¿cómo llevamos bien? ¿Cómo no enloquecer? ¿Cómo no hacer un cortocircuito entre esta clara conciencia de dejar que el barro sedimente y el agua aclare mm, con aquellos a los que tenemos que responder? mm, mm. Em, y, a- Gracias. y ahí, gracias, Malena. Y ahí me quedo un poco con esta imagen que la utilizo mucho y me la utilizo mucho para mí mismo, ¿no? Porque a veces intentamos encontrar o pensar que hay como un camino de en medio que es perfecto, y mi experiencia más es que realmente la vida justamente es un movimiento continuo, ¿no? Y hay veces que, bueno, hay veces que tenemos que centrarnos directamente
en hacer algunas cosas, ¿no? Y cumplir unos objetivos o hay unos resultados y está bien. O sea, yo incluso me lo paso un poco a nosotros mismos, ¿no? Como formación, que ya llevamos 7 años. Santi está conmigo desde el principio, aunque durante unos años también se dedicó a su propio proyecto. Em, y de repente pienso como, no sé, pues hace 2 años que empezamos a trabajar más en redes y de repente nos decían, obviamente los especialistas en el mundo del marketing, ¿no? Pues oye, tenéis que publicar 2 o 3 veces a la semana y tenéis que no sé qué, y las nuevas redes y tenéis que, ¿no? Y durante un tiempo hicimos caso. Realmente no acababa de funcionar. Y, y el año pasado, principios de este año, hemos empezado con una nueva mirada, ¿no? Que tiene que ver con yo cómo me siento cuando veo las redes, ¿no? Pues yo TikTok no lo veo, pero con las pocas veces que lo he visto, lo que me genera es mucha ansiedad. Nos vamos a salir de TikTok. Instagram a veces también, si termino de verlo y de repente me genera algo de ansiedad. Ok, mantenemos, pero con vídeos un poco más largos. Realmente, ¿cuándo me siento bien? Pues a lo mejor cuando veo un vídeo de YouTube de 1 hora, de una conversación, una charla, una experiencia, pues entonces hagamos más experiencias, hagamos más charlas de 1 hora, porque lo que queremos hacer no tiene que ver tanto con lo que hay que hacer, que también puedo tomar algunas partes de ahí, pero sobre todo en cómo yo me siento cuando consumo ese contenido y cómo podemos dejar de alimentar esa bestia que al fin y al cabo también nos está consumiendo a todos, ¿no? Y esta parte de liderazgo lo hemos hablado mucho entre Santi y yo, incluso persona de Miriam, que también está aquí entre las personas que estáis, que es la persona que nos ayuda en comunicación. Y hemos llegado a ese punto de decir, oye, desde dónde aportamos valor, pero también desde dónde nos encontramos bien nosotros como tal, ¿no? Y desde dónde. Y en esas preguntas yo creo que muchas veces nos llevan a un mejor lugar. Me ha encantado, Marina, cuando traías el tema del Tao, ¿no? Porque al final el Tao, que yo lo conocí en su momento, una parte obviamente por el camino más oriental del conocimiento y la conciencia, pero también Arnold Mindel, que es la persona que desarrolló el concepto de Process Work, de trabajo de procesos, el Tao estaba dentro de sus bases, ¿no? Él provenía de la psicología junguiana, pero en cambio el Tao era una de sus bases y él siempre decía esto, ¿no? El facilitador perfecto es el facilitador que se vuelve invisible. Y para mí esa fue una de las grandes claves durante mucho tiempo en mi trabajo como facilitador. Y parte de haber desarrollado la facilitación sistémica, creo que en parte tiene que ver muchas veces con esta mirada también de cómo yo como facilitador me vuelvo muchas veces invisible cuando estoy trabajando con un grupo, con este desde dónde. Porque al final son ellos los que interactúan entre ellos. Hay un momento en el que se olvidan de que yo estoy ahí, de que yo existo. Y muchas veces cuando termino una facilitación con un equipo y ves que las personas se agradecen entre ellos en vez de agradecerte a ti, hay algo ese día que digo, hoy ha sido un gran día como facilitador. ¿Ok? Porque realmente ellos tienen la conciencia o la curiosidad o la... Sí, tienen como una conciencia de que entre ellos se han generado ese espacio. Como que yo he estado de apoyo, pero yo no he sido tan importante para ellos. ¿Ok? Por lo tanto, cuanto más esa mirada sobre el Tao de cómo puedo fluir como un río y nos ayuda mucho también desde esta mirada de facilitar sistémicamente, desde esa mirada del no hacer, de lo profundo, del sostener ese vacío y permitir que emerjan cosas. ¿Alguien más que le apetezca compartir quizás algo? Nada, María Hidalgo. ¿María Hidalgo? Pues venga, María. Bueno, básicamente agradeceros el espacio, lo he disfrutado mucho. He entrado un poco perecilla y he estado dudando, bueno, me lo veo ya después, pero he dicho, no, me voy a conectar, no seas vaguta. Y básicamente he resonado mucho, ¿no? Me ha gustado mucho escuchar ese trabajo de conexión Mm, desde lo profundo, lo corporal, la meditación que ha mm, surgido por ahí así de refilón, ¿no? Pero la autoobservación que va por claro. ahí, ¿no? El campo, lo emocional, lo que emerge, dejar espacio a que ocurra lo que tiene que ocurrir y las organizaciones, Mm, porque este tránsito no es tan sencillo, ¿no? no. Personas que trabajamos con un pie en un lado y en otro, Mm, no es fácil encontrar este puente, ¿no? Del que estás hablando. Hay personas que lo hacen, hay autores que llevan tiempo, pero mm, ciertamente
a mí me parece que es el trabajo, el gran trabajo, ¿no? De hoy en día, porque Sí, donde el mayor número de personas trabajan es en las empresas, ¿no? Aparte de total. la administración, pero la administración es otro, Es otro mundo es otro mundo. que Esto lo también tiene dejamos de sus lado. complejidades. Quizás Eso algún día es. hacemos un taller específico sobre, Estaría genial. sobre organización No pública. necesita. Sí. Pero yo siempre pienso, ¿no? Que cómo podríamos llegar, ¿no? Mm, De manera sana, auténtica, humanista, mm, integradora mm, a las organizaciones a través de todo esto. Entonces, yo mm. básicamente lo que quería era agradecer, ¿no? La Oh, propuesta y que me ha gustado mucho escuchar, de verdad. Muchas gracias. gracias. Jo, me conecta, mira, con varias personas este año compartían esto, pero incluso me sorprendió este año. Tenemos una alumna, Rocío, que tiene menos de 25 años, 23, 24 años. Y cuando en una entrevista, que de hecho la subimos también a YouTube, que la tenéis como entrevista con Full Circle, que ya está en esa organización trabajando, em, me encantaba cuando me decían, ¿no? Es que facilitación sistémica al final me ha permitido unir mi parte profesional y mi parte personal, ¿no? Que no haya una disociación entre, entre lo que yo siento y tengo que dejar el sentir fuera y entonces solo me tengo que centrar en algo, ¿no? Y creo que eso es algo muy sano que está ocurriendo cada vez más en este nuevo paradigma, ¿no? Este concepto de antes de, oye, es que yo soy de una manera, pero dentro de la organización tengo que ponerme una máscara, tengo que ponerme una armadura, todo eso cada vez es que ya nos está pasando una factura a nivel de salud, no solo física, sino también mental, ¿no? Entonces, bueno, creo que a medida que conseguimos que un líder en una organización pueda sentir, pueda percibir, pueda conectar, pueda ser más auténtico, pueda estar más conectado con lo que realmente le mueve internamente y con algo un poco más grande que él, creo que cada vez eso no es que haga a la persona más feliz, es que hace al final espacios también más seguros, más sanos y también, yo siempre digo a los líderes, ¿no? Cuanto tú seas más capaz de conectarte contigo mismo y con ese desde dónde, ten en cuenta que tienes un poder de hacer que las personas sean más felices, que a veces no somos conscientes de que estoy en una organización y de que con que yo cambie a veces un mínimo mi actitud o con que sencillamente pueda hacer una pregunta a veces a las personas de, oye, ¿cómo estamos? ¿Necesitas algo? Solo. A veces esas dos preguntas cambian completamente el clima y el espacio. Y también a mí me quitan presión de imaginarme las cosas como son y poder estar abierto a que las cosas me las comuniquen de otra manera. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿O compartir? Ariel, sí. Sí, ahí me disparó un par de cosas lo que dijo Malena. Sí. Digo, en las organizaciones, en algunas organizaciones muchas veces los tiempos no acompañan porque los resultados tienen que ser inmediatos. Entonces, eh, por un lado quieren conseguir algo, pero no le otorgan el tiempo y el espacio y las condiciones necesarias Mm. este, para que eso se desarrolle. Y eso se contrapone un poco con algunas estrategias hoy de personas de recursos humanos o valor humanos, donde la contratación de alguien para hacer algo diferente está más relacionado, no está tan relacionado con el bienestar de la persona, sino con la encuesta de calidad que dé bien. Si la encuesta de calidad da bien, aunque las personas luego de 2 o 3 años se suiciden, Mm. ya no es responsabilidad nuestra. Sí. Eso todavía es un terreno áspero de concebir, es difícil de tragar, es difícil de digerir esa hipocresía, esa Mm. indiferencia. Mm. Tantas personas rotas Mm. que trabajan como zombies hasta agotarse como una pila. Es muy hiriente eso. Sí. Y ahí nosotros también tenemos a veces una responsabilidad. Yo esto lo comparto mucho con mis alumnos. em, Ser honestos, ¿no? Y a veces, yo muchas veces a organizaciones, pues un poco lo que tú dices, ¿no, Ariel? Que de repente te llegan y te dicen, no, tenemos, no sé, un tema de comunicación, hay un tema de cohesión, hay un tema de falta de confianza
pero solo tenemos, yo les digo, bueno, esto es realmente un proceso a lo mejor de un año entero y vamos a ir poniendo sesiones y vamos a ir viendo cómo avanzamos y que de repente te digan, no, es que para esto solo tenemos 3 días y además es que solo las mañanas, 4 horas cada día. Y digo, ok, podemos hacer píldoras. Quizás podamos hacer alguna facilitación en la que alguien tome pequeña conciencia de algo. Pero olvídate de intentar generar una transformación, obviamente, en 3 sesiones de 4 horas. ¿Ok? Porque eso lo que demuestra cuando una persona te está pidiendo que hagas algo de esto es que tiene muy poco conocimiento sobre los procesos de transformación de personas y de grupos. Este es uno de los problemas que tenemos en las organizaciones. Yo puedo haber hecho el gran máster de recursos humanos o de dirección general, pero nadie me ha hablado de cómo funcionan las personas y los grupos. No tengo conocimiento realmente de cómo funciona un campo grupal, de cómo funciona un proceso de transformación. De hecho, yo ahora este año, por ejemplo, que he parado un poco de trabajar con organizaciones para centrarme en la parte de formación, pero todos los años que he estado, esto es muy habitual, la petición que tú traías, ¿no, Ariel? De sencillamente personas que te llaman y te dicen, oye, tengo este problema y solo tengo este tiempo para esto o solo tengo estos recursos. Y es que además hay muchísima incoherencia en las organizaciones, porque cuando estamos trabajando con una empresa además que tiene varios niveles, lo que me he encontrado muchas veces es que de repente a mí me contratan para estar trabajando en este nivel, pero es que de repente hay 2 consultoras más, que una está en este nivel y otra está en esta otra, y uno está haciendo una formación de no sé qué, y otro está dando otro tipo de liderazgo, y en otro están hablando sobre reuniones, encima con paradigmas a veces diferentes, con contextos diferentes. Por lo tanto, lo que generan es muchas veces un caos dentro de las organizaciones, ¿no? De hecho, mi visión de futuro, y es a lo que siempre invito a las personas en las organizaciones, es que introduzcan dentro de los departamentos de recursos humanos o de talento, como ya le empezamos a llamar ahora, a un facilitador, a una persona que tenga una mirada más amplia sobre los procesos de grupos y los procesos de transformación humanos para que consiga ver una coherencia dentro de la organización en todos los procesos que vayan contratando. Porque, mira, y esto os comento, yo cuando empecé en el 2015, que sacamos el nombre de facilitación sistémica y empezamos a hacer la formación, recuerdo un hombre con mucha experiencia en el mundo de las organizaciones al que me invitaron a contarle yo, de alguna forma, mi proyecto, mi metodología, para que él me diera feedback. Y recuerdo cuando le conté así por encima lo que era facilitación sistémica y lo que intentábamos de alguna forma llevar al mercado, él me decía, mira, recursos humanos de las organizaciones te lo van a comprar, porque suena bien y no has dicho ninguna tontería. Y a mí en principio me sorprendió. Y después, cuando empecé a trabajar con empresas grandes y recursos humanos, me di cuenta de esto. Recursos humanos recibe un montón de ofertas diferentes, de un montón de consultorías distintas. Entonces, lo que intentan muchas veces es probar lo nuevo y probar y probar. Pero es que al final cada año estás probando algo nuevo. Lo interesante para una transformación es, en vez de estar haciendo huequitos pequeños en cada lado de la arena, centrarte en profundizar, en hacer un agujero más profundo, en vez de estar probando tantas metodologías diferentes, ¿no? Bueno, confío en que cada vez más personas de recursos humanos y más líderes se están formando en metodologías que les pueden dar esta mirada, tanto mirada sistémica, constelaciones organizacionales, facilitación sistémica, o coaching coactivo, o ORSO, miradas que te dan un poco una mirada más amplia sobre lo que está pasando en los procesos de grupo, ¿no? Y confío en que vayamos hacia organizaciones en el que las personas que lideren esos espacios, esos procesos, cuanta más conciencia tengan, puedan ir convirtiendo las organizaciones en espacios más amables y en el que nos podamos desarrollar a nivel personal y a nivel profesional, pues desde otro lugar, ¿no? Totalmente. ¿Alguna pregunta o algún compartir más que surja por ahí? Sí, Cortito, gracias. sí. Una vez que, a propósito de visión, que es una de mis obsesiones favoritas, em, en esta organización que es el gobierno en España Mm, actual, ha entrado alguien, hoy, ayer han habido unos cambios, y entonces entra en un lugar clave un tipo joven
cuya especialidad es visión. Mm, Lo dejo ahí. No sé más, lo escuché, me llamó la atención y lo suelto. mm, Y porque, bueno, dentro de todo uno dice, vale, alguien que levanta la cabeza para mirar 10 centímetros más lejos, no está mm, mal. Y luego te quería preguntar, a propósito de del ejemplo que ponías antes, te llaman para hacer un trabajo, pero te dicen que solo tienen 3 días y solo las mañanas. mm, Si puedes darnos un ejemplo de el estado óptimo, pero un caso real, sin mm, decir el nombre, mm, evidentemente, mm. de alguna empresa que estaba a punto de caramelo y vio que era el momento y te buscó. Mm. Esto. Em, Pues mira, me viene a compartirte realmente la primera organización con la que trabajé, que fue mi primer cliente y que fue mi cliente durante 11 años. ¿Ok? Y era pues una clínica en la que eran 4 personas. En el 2010, justo cuando terminé facilitación, empecé a trabajar con ellos. Em, y recuerdo esto, que les habían ofrecido como 3 sesiones, creo que de coaching o algo así en aquel momento. Y eran una pareja que además tenían problemas entre ellos como pareja y además, obviamente, con el equipo, porque encima parte del equipo también eran familiares. Y cuando empecé a trabajar con ellos, em, pues el principio fue mucho el trabajo de toma de conciencia de esto, individual de cada uno, de toma de conciencia del trabajo de pareja, de la diferencia entre su rol de pareja y su rol profesional. Pues cuando nos dimos cuenta, he estado 11 años con ellos, a día de hoy son 40 personas en ese equipo y como me dicen siempre ellos, dicen, no solo salvamos quizás en ese proceso la organización, sino también, obviamente, su matrimonio. Por eso yo creo que el proceso de acompañamiento es un proceso de acompañamiento a veces de largo recorrido y en cambio muchas veces las organizaciones o las personas intentan ver procesos de acompañamiento muy pequeño, ¿no? Para mí la diferencia tiene que ver con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una parte de mí que hace constelaciones que me encantan y para mí las constelaciones es un proceso de acompañamiento de un día en el que tú vienes, tienes un insight, una toma de conciencia, un movimiento interno, algo más a nivel espiritual, a nivel álmico, y está ok. Y después puedes tener un proceso terapéutico, psicológico con una persona que te acompaña en ese irte dando cuenta y cómo integrar eso en el día a día, ¿no? Por tanto, creo que las organizaciones deberían de tener esa mirada de ver a sus equipos y a las organizaciones como un ente, como un ser en el que realmente el proceso de transformación es lentamente, poco a poco, y en el que tenemos que ir tomando e integrando cada una de las cosas poco a poco, ¿no? Y ahí seguimos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algún compartir? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel. Bueno, primero de todo, Mugi y Santiago, y creo que has dicho, Marina, pues agradecer este espacio. La verdad es que ha sido fenomenal. Por otra parte, pues bueno, empezaré la formación en septiembre, con lo cual... Ok. Pues entonces nos vemos en breve, vale. Ok. Pero la verdad es que, bueno, llevo muchos años. Yo siempre nos habíamos llamado facilitadores, es decir, éramos mandos intermedios, incluso llegué a la gerencia, pero siempre nos llamábamos facilitadores. Intentábamos que de alguna manera pues, las personas se sintieran pues, muy bien y trabajaran Oh, con libertad, etcétera, etcétera. Pero realmente había, no sé cómo decirlo, supongo que es el campo, lo invisible, que se te escapa, ¿no? claro. Entonces, realmente, ostras, estoy viendo que esta formación, pues posiblemente, seguro, vaya, me ayudará a entender el campo, lo invisible y poderlo de alguna manera sacar, relucir, entender y de alguna manera facilitar, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, Sí. la verdad es que estoy Oh, emocionado qué bien. Mira, y felicitaros y muchas gracias. gracias, Nos Ángel. vemos Nos el vemos en unos 26 de días. enero. Bueno, y gracias por recordármelo, que después siempre Santi a veces me echa después
la bronca de decir, oye, recuerda que está muy bien que demos, pero que recuerde, gracias, bueno, que lo tenéis en nuestra página web, pero que FS12 empieza en Barcelona, ¿ok? A finales de septiembre, y FS13, que ya está confirmado también, que lo tenéis también en la web, empieza en Donostia, en el País Vasco, en San Sebastián, Donostia. Empezamos en enero 2025, ¿vale? Por lo tanto, son los mismos módulos, es el mismo ciclo, pero son dos opciones que también, dependiendo a veces de dónde estéis, en Madrid, o si estáis en Barcelona, o si estáis tal, a veces pues es más interesante un lugar que otro. Y me encanta porque cada vez veo más personas que vais entrando desde lugares de Latinoamérica, que es algo que a medio plazo futuro nos encantaría ir, pero que a día de hoy vamos a seguir compartiendo siempre que podamos, talleres, experiencias, todo lo que podamos, porque, bueno, yo desde hace tiempo, y esto también tiene que ver con un cambio de paradigma, en mi paradigma actual y en el paradigma que creo que estamos entrando, creo que el conocimiento como tal lo deberíamos de compartir más abiertamente, ¿no? Creo que las personas al final debemos de pagar por una experiencia, o debemos de pagar por una formación X que nos lleva a un mejor lugar profesional. Pero la parte de conocimiento, de hecho, estamos terminando el libro de facilitación sistémica, que confío en que a principios del año que viene ya podamos sacarlo, y de alguna forma es esa idea, ¿no? De poder compartir todo lo que hemos aprendido a nivel conocimiento, irlo compartiendo con las personas, con las organizaciones, porque creo que desde ese lugar vamos colocando pequeñas semillas que pueden hacer que esos pequeños darnos cuenta, ese pequeño ajá, ese pequeño insight, a veces sencillamente nos cambian el día a día, ¿no? Por lo tanto, wow, gracias, sí. Si hay alguien más que quiera compartir, y si no, como siempre decimos en facilitación sistémica, el final es el que toca. No tenemos por qué llegar hasta las 8:30, que no nos gusta nada forzar. Pero si hay alguna pregunta o algo que tengáis, encantados de resolverla. Yo creo que Montserrat, si no me equivoco, está levantando la mano. Ok, Analógicamente. analógicamente, ¿vale? Es que se me oye. Ahora sí, Buenas. buenas. Pues yo también agradecer. También ya sabéis que estoy apuntada en la formación con muchas ganas y bueno, estoy observándome esas vocecitas interiores, porque como yo no vengo del mundo de la empresa, Mm, yo estoy experimentando mm, esa transición, ese cambio de paradigma en mi persona. Lo estoy como encarnando, ¿no? Y está, pues bueno, siendo intensito, lleva como casi un año que tuve una intuición de mm, dejar de trabajar y de hacer un proceso personal para ponerme al servicio de acompañar a otros, ¿no? Y nada, gracias, porque a mí el sistémico me apasiona también. Hace muchos años que mm, está en mi vida y unir y es como que ya empiezo a poder acceder al mundo de las organizaciones, porque lo tenía como, siempre lo veía muy en mí como la mm, persona, ¿no? En lo personal. Y gracias al libro que me recomendó también Santiago de Alas para el Cambio y tal, mm. estoy como abriéndome ya y puedo entender cuando hablas y usas eh, pues el mundo de las organizaciones. Claro. Y nada, agradecer que me ha servido en lo personal y verme también, verme y ubicarme y no desde esa experiencia a veces de soledad, de que parece Mm, que seas tú, aunque sí, que hay otros a nivel personal, pero ver la magnitud que está teniendo en el ámbito también de las organizaciones, mm, pues también lo siento muy bello, muy humano y mm, gracias por vuestra aportación, mm. de verdad, muchas gracias. Gracias, Monsi. Nos vemos en unos días también entonces. Mm, mm, gracias. Em, sí, es cierto que, bueno, yo reconozco que en el 2008, cuando salí de la ciudad y del trabajo que yo principalmente tenía, que había empezado ya con algo del yoga, pero yo de aquella dirigía un equipo de relaciones públicas
de una discoteca, de una de las más grandes de Vigo, que habíamos llegado a ser una referencia en el noroeste de toda España, ¿no? Cuando salí, realmente me metí mucho en el mundo alternativo, en el mundo fuera completamente del sistema. Y fue Jan Jacob Stam en un taller en Uruguay en el 2012, en el que justamente me dijo, oye, si quieres ayudar, además me preguntó en una ronda de estas de, oye, ¿en qué estáis cada uno? Y decía, bueno, estoy pues en este ámbito, la permacultura, la agricultura ecológica, la bioconstrucción, para ayudar a un mundo mejor. Y él me dijo, si quieres ayudar a un mundo mejor, las personas están 8 horas trabajando en una empresa y es donde están más tiempo. Por lo tanto, vuelve a las empresas. Y bueno, aquel insight que me pegó muy fuerte y muy, muy profundo, pero sentí que tenía una parte importante de razón. Y ahí empezó de nuevo mi giro de timón, de alguna forma, que me llevó, pues mira, 3 años más tarde, pues a formarme con Guillermo Echegaray en su momento en constelaciones organizacionales, conocer a Ramón Lacruz, que me abrió de alguna forma todo el mundo posterior de las organizaciones más grandes y empezar a desarrollar pues esto que hoy en día al final ha llegado con este nombre, ¿no? De facilitación sistémica. Y hubo una parte en mí durante un tiempo que también tenía esa rabia contenida, ese odio un poco a las organizaciones. Y la mirada sistémica, la mirada del campo, la mirada más profunda, me ayudó a conectar con un poco de agradecimiento y con tener otra mirada y ver que somos personas y son personas las que están ahí y que todos queremos al final, tenemos algo en común y es que tenemos curiosidad de cómo ser más felices, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando estamos liderando en organizaciones tenemos una disociación y como facilitadores, cuando podemos ayudar a que esa disociación se vaya de alguna forma volviendo una, pues creo que hay algo que nos ayuda a conectar con esta parte más humana. Sí. ¿Decías algo, Franco? ¿Que había alguna pregunta o algo pendiente? ¿Está completo? Ok, bueno, pues creo que hasta aquí parece que es suficiente. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido. Nos motiva para seguir compartiendo además cosas y estamos preparando también algunos temas más concretos de liderazgo para el año que viene, alguna quizás incluso formación para líderes o espacios de reflexión más concretos, pero bueno, os seguiremos compartiendo y sí hay un compromiso por nuestra parte de seguir abriendo espacios así, que puedan ser en abierto, que puedan ser gratuitos, que queden grabados. Después esto lo editaremos un poquito para subirlo a YouTube y que quede ahí y que lo podáis compartir también con las personas que os apetezca. ¿De acuerdo? O sea que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias y saludos a todos. Eso es todo. Gracias. Mm. A todos.